¿Qué tal, chicos? Un placer saludarlos nuevamente. Este es un video de presentación de la nueva unidad que se titula Europa en la modernidad, ¿no? Vamos a estudiar la política, la economía y la sociedad europeas desde mediados del siglo XVI a mediados del siglo XVIII. La idea es brindar un pantallazo general de los temas que vamos a desarrollar para que ustedes puedan emprender la lectura con algunas guías mínimas de análisis. Bueno, comencemos. El primer tema del que vamos a hablar es el de un conjunto de transformaciones que se dan en la agricultura y en la producción y el intercambio de manufacturas, ¿no? En primer lugar, las transformaciones de la agricultura, que van a tener en el centro este concepto de cercamientos, ¿no? Que se da por lo siguiente. A ver, después de la crisis del siglo XIV, que nosotros ya estudiamos, ¿se acuerdan? Murió un tercio de la población europea. Comenzó a aumentar nuevamente la población. Y si aumenta la población, aumenta también la demanda de alimentos. Hay más gente a la que alimentar. ¿Y entonces qué necesitamos? Y obviamente necesitamos aumentar la producción de alimentos, aumentar la productividad, es decir, lo que la tierra nos da para alimentarnos. Y el problema era que, por la forma que tenían de organizar la producción, que ustedes después van a leer en profundidad, esto no se podía hacer. Había que consultar a toda la comunidad aldeana para decidir introducir nuevos cultivos que rindan más, y siempre iba a haber gente que no esté de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la solución que se les ocurre a un grupo de personas? Cercar las tierras. Poner un cerco y decir, ahora estas tierras comunales, estas tierras que antes eran de todos, que eran del común, que eran comunales, ahora son mías, las cerqué. Y obviamente las autoridades políticas avalan estos procesos. Entonces surgen una serie de antiguos señores y campesinos ricos que van a ser dueños de grandes extensiones de tierras cercadas, ¿no? Que antes pertenecían a toda la población y que ahora van a pertenecer a estas personas que hicieron los cercamientos, ¿no? A los antiguos señores, a campesinos ricos. Y claro, esto generó profundas consecuencias. Primero, lograron aumentar la producción, porque ya no había que consultar con toda la comunidad aldeana porque la tierra era de una persona. Entonces el dueño de la tierra decidía y empezó a cultivar lo que más rendía y a aplicar técnicas de cultivo que más rendían también. Segundo, como aumentó la producción, se consolidó el crecimiento demográfico, o sea, se consolidó el crecimiento de la población. Había alimentos con que proveerla, entonces la población seguía creciendo. Y la tercera y cuarta consecuencias son muy importantes. El crecimiento de la propiedad individual, ¿no? Esta idea de que esas tierras que antes eran de todos ahora pasan a ser de una sola persona, la propiedad individual de la tierra, y también el crecimiento de las diferencias sociales, porque los que pudieron cercar la tierra, los que pudieron adueñarse de una tierra que antes era comunal, empezaron a vender todo lo que producían y la verdad que ganaron mucho dinero, se hicieron muy ricos. Entonces va a crecer mucho la diferencia entre los campesinos ricos y los campesinos pobres. Bueno, mientras esto ocurría en el campo, también en la ciudad había transformaciones, ¿sí? Y era la industria rural a domicilio. ¿De qué se trata esto? Bueno, el tema es así. Los comerciantes, que son aquellas personas que se dedican a vender las manufacturas, se dieron cuenta que lo que les cobraban por esas manufacturas que vendían cada vez era más alto, ¿no? Por ejemplo, vos vendías zapatos, cada vez te vendían más caros los zapatos y a su vez vos tenías que venderlos también más caro para ganar dinero. ¿A qué se debía esto? A que habían aumentado los salarios en la ciudad. Los gremios, que eran los que regulaban la producción de manufacturas, establecían que se debía pagar por ellas X cantidad de dinero. Y a los comerciantes esto les empezó a molestar, les empezó a traer complicaciones porque ganaban menos dinero. ¿Qué hicieron entonces estos comerciantes, estos burgueses? Trasladaron al campo parte de su producción. Vieron que había muchos campesinos que se quedaron sin acceso a esas tierras comunales y por lo tanto tenían más tiempo libre y le dijeron, mira, ¿por qué en tu tiempo libre no te dedicas a hacer estos zapatos para mí? Total, estos campesinos eran autosuficientes, tenían herramientas y sabían hacerlo.
y yo después paso a buscar los zapatos y los vendo en la ciudad. Entonces, el burgués iba al campo, le llevaba la materia prima al campesino, el campesino con esa materia prima hacía la manufactura y un tiempo después el burgués pasaba a retirar esa manufactura, por ejemplo, los zapatos, para venderlos a la ciudad. ¿Sí? Este, digamos, nuevo procedimiento de producción de manufactura se llamó industria rural a domicilio. Fíjense por qué. Industria porque se producen bienes. Rural porque ya no se producen en la ciudad, sino que se producen en el campo. Y a domicilio porque el burgués dejaba la materia prima en la casa de los campesinos y después iba a retirar, también a domicilio, la producción. Y a cambio les pagaba. Claro, le pagaba menos que lo que les cobraban los trabajadores de la ciudad, que estaban nucleados en los gremios. Entonces los comerciantes pudieron aumentar su riqueza, aumentar sus ganancias, y los campesinos pudieron hacerse de un dinero extra. Entonces fíjense cómo en estos siglos se transforma la forma de producir, tanto en términos agrícolas como en términos de producción de manufacturas. Y también se transforma, chicos, el comercio. Va a surgir el comercio triangular, que es el que nuclea a 3 continentes, a Europa, a África y a América, ¿no? Con la conquista de América que nosotros estudiamos, se incorporaron, como vimos, nuevos productos, ¿no?, a la economía y al comercio internacional, la papa, el tabaco, el cacao, todos estos productos que estuvimos viendo que los americanos aportan, involuntariamente por supuesto, a el comercio internacional, y entonces comienza a surgir un comercio entre Europa, África y América. Un comercio que claramente beneficia a los europeos, ¿no? Ellos partían de Europa, iban a África y compraban esclavos. Y después de África iban con los esclavos a América y los vendían para que trabajen en las plantaciones, ¿no? Plantaciones de distintos elementos agrícolas. Y después cargaban los barcos con esa producción, ¿no?, agrícola, y se los llevaban de nuevo a Europa. Entonces ahí tienen un comercio triangular, un comercio que une a Europa con África y con América. Estas transformaciones, chicos, las van a estudiar en las páginas 112 a 118 del libro, 118 inclusive. El otro gran tema que vamos a estudiar es la sociedad y la política europea del siglo XVII. Lo primero que hay que decir es que hay nuevos grupos sociales. En el campo, como vimos, aumentó la diferencia entre campesinos ricos y campesinos pobres, y por lo tanto surgió una nueva clase social, la burguesía agraria, que son campesinos que no se dedican a trabajar la tierra, sino que son dueños de grandes propiedades, de grandes extensiones de tierra. Son burgueses por eso, porque son dueños de esas grandes extensiones de tierra que cercaron, ya no las trabajan todas manualmente, sino que contratan campesinos pobres para trabajarlos, que se llaman jornaleros. ¿Y por qué se llaman jornaleros? Porque cobran el día a día, cobran el jornal, ¿no? Trabajan un día y cobran. Entonces, fíjense cómo en el campo aumenta la diferencia entre campesinos ricos y pobres. A su vez, en la ciudad también se va a diversificar la sociedad, surgen nuevos grupos. En la burguesía vamos a tener una gran diferencia entre la alta burguesía, que son los grandes banqueros, ¿no?, los grandes comerciantes que hacen el comercio triangular del que hablamos recién, o los maestros artesanos. Y después tenés los pequeños burgueses, que son los que se dedican al comercio en pequeña escala, ¿no? El comercio en la ciudad, ¿no?, un comerciante que abastecía solo a su ciudad, o estos comerciantes de la industria rural a domicilio de los que les hablé recién. Y por otro lado, en la ciudad tenés trabajadores artesanos, que son personas que con la industria rural a domicilio se quedaron sin trabajo, tuvieron que cerrar sus talleres porque ahora parte de la producción se estaba haciendo en el campo, con la industria rural a domicilio, repito, y entonces no tenían más remedio que trabajar para los maestros artesanos, para la alta burguesía, en sus talleres a cambio de un sueldo. Entonces fíjense cómo estas transformaciones también impactaron a la sociedad tanto en el campo como en la ciudad. Y a esta sociedad la llamamos sociedad estamental. Era una sociedad que se dividía en 3 grupos, chicos, en 3 estamentos, que estaban jurídicamente establecidos, ¿no? Por ley era así. Vos podías pertenecer a la nobleza, al clero o a los comunes. La nobleza, digamos, y el clero eran los sectores privilegiados.
no tenían que pagar impuestos, sino que los cobraban, se veían exentos del trabajo manual, y el resto de la población que no pertenecía ni a la nobleza ni al clero eran los comunes. Desde los burgueses que hablamos acá, a los campesinos pobres de acá, a los trabajadores artesanos, todo el resto de la sociedad que no era nobleza y clero eran los comunes. El clero, recuerden, eran los miembros de la iglesia. Entonces, esta era la sociedad europea del siglo XVII, también va a seguir en el siglo XVIII, ¿no? Una sociedad dividida muy fuertemente en estamentos. Si pertenecías a la nobleza y el clero, sobre todo al alto clero, eras miembro de los sectores privilegiados de la sociedad. De lo contrario, eras parte del común. Bueno, y por último, la política del período, el absolutismo monárquico. En esta época, chicos, los reyes gobiernan diciendo que lo hacen en nombre de Dios, que lo hacen por derecho divino y que por lo tanto no deben rendir cuentas a nadie de lo que hacen, sino solo a Dios. A eso se lo llama absolutismo monárquico. Absoluto es una palabra que viene del latín y quiere decir desligado, quiere decir que no está ligado a nada, que no está atado a nada. Es decir, que el rey gobierna sin tener que dar explicaciones a nadie, porque Dios le dio ese poder. En todo caso, después le tendrá que dar explicaciones solamente a Dios. Claro, no gobernaba solo, tenía sus asesores, pero digamos que en última instancia, el poder del rey en esta época que estamos estudiando era absoluto, y a eso se lo llamó absolutismo monárquico. Estos tres temas los van a estudiar en las páginas 120 a 123 inclusive. Después tenemos otro gran tema que es el siglo de las luces, ¿no? Que es el siglo XVIII, ¿no? Para que se ubiquen en tiempo. El siglo XVIII se conoce en la historia así como el siglo de las luces. ¿Por qué? Bueno, porque en este siglo surge un movimiento intelectual que se llamó la Ilustración o el Iluminismo, que era un movimiento que sostenía que el hombre debía desarrollar la razón, la racionalidad, para poner luz sobre siglos de oscuridad en materias de conocimiento, ¿no? Estos filósofos ilustrados, los que participaban de este movimiento, decían que durante muchos siglos la humanidad había estado sometida al oscurantismo medieval, ¿no? Cuando la iglesia tenía mucho poder e impedía que la ciencia progrese, y que por lo tanto lo que había que hacer ahora era desplegar el poder de la razón y dejar la fe para cuestiones sobrenaturales, ¿no? La fe para ver si Dios existe, si no existe, eso está muy bien, pero para entender el mundo natural en el que vivimos tenemos que usar la razón. Y entonces empiezan a decir que la sociedad es una creación humana, que no es que Dios la creó así porque quiso, y no la podemos cambiar, ¿no? Sino que los seres humanos decidimos crear esta sociedad a partir de un contrato social, es decir, a partir de un acuerdo que hicimos entre todos, y por lo tanto habilitaban la idea de que la sociedad podía cambiar. Porque si la sociedad la había creado Dios, chicos, como decía por ejemplo la iglesia, ¿no? Que la sociedad era sagrada, inmutable, la sociedad no podía cambiar. Lo dispuso así Dios y anda a quejarte con él en todo caso, no podés hacer nada. En cambio, si, como decían los filósofos ilustrados, la sociedad era fruto de los seres humanos, que voluntariamente un día decidimos crearla, bueno, otro día también voluntariamente podíamos decidir cambiarla. Y esto podía significar progreso. Esto significaba que podíamos transformar la sociedad estudiándola con la razón, viendo sus problemas, para progresar, para que la humanidad pueda superar las dificultades que atravesaba. Esto era un poco, resumidamente por supuesto, ya lo van a leer con más profundidad, lo que pensaban los filósofos ilustrados. Y a partir de esto desarrollan una serie de ideas políticas. La idea de soberanía popular, es decir, la idea de que la base del contrato social la establece el pueblo, que es el soberano, que es el que manda. En todo caso, el pueblo decide que una persona los represente, que gobierne en su nombre, ¿no? Pero en realidad el pueblo es el que manda, es el soberano, y el rey es el mandatario, es decir, el que recibe el mandato del pueblo. Miren cómo cambia la cosa, ¿no? Porque los absolutistas decían, yo gobierno porque Dios me dio el poder. Los ilustrados van a decir, bueno, en realidad el poder lo tiene el pueblo, soberanía popular. Y además plantean la división de poderes.
para que no haya una sola persona que tenga el poder y que por lo tanto nadie lo controle y pueda abusar del poder que tiene, hay que dividir el poder. Sobre todo van a hablar de crear poderes legislativos, ¿no? Que la sociedad pueda crear leyes para, digamos, que no haya abuso de poder, abuso de autoridad por parte del rey. La división de poderes la piensan entonces como un sistema de, digamos, frenos y contrapesos. Bueno, todas estas ideas políticas, todas las ideas de la Ilustración las van a poder encontrar en las páginas 134 y 135 del libro. Y el último tema de esta unidad son las doctrinas económicas, es decir, el conjunto de ideas económicas que más o menos organizó la economía europea de este periodo. Y acá encontramos tres corrientes básicamente, ¿no? El mercantilismo, que sostenía que la riqueza consistía en acumular metales preciosos, en acumular oro y plata. Entonces les decían a los reyes, bueno, mirá, trata de conquistar la mayor cantidad de territorios posibles porque te vas a apoderar de sus riquezas. Trata de vender lo más posible para que el otro te tenga que pagar con oro y con plata, porque eso es la riqueza, acumular oro y plata. Eso pensaban los mercantilistas. Después va a surgir la fisiocracia, que era una corriente que dice que la riqueza la brindan la explotación de los recursos naturales, sobre todo de la agricultura. Entonces, que lo que había que hacer era desarrollar fuertemente la agricultura, dejar en libertad al productor rural, y eso iba a hacer que la sociedad progrese, que la sociedad se enriquezca. Y el liberalismo también surge, que es una corriente del pensamiento económico que sostenía que la fuente de la riqueza era el trabajo humano, chicos. Fundamentalmente expresado no solo en la agricultura, sino fundamentalmente, repito, en la industria y el comercio, ¿no? Entonces, digamos que estas tres corrientes de pensamiento van a ser un poco las que estructuren el pensamiento de los reyes que van a organizar la economía de sus reinos en este periodo, ¿no? Las tres tienen grandes representantes que con más detalle ustedes estudiarán, y para hacerlo van a tener que leer las páginas 124 y 136 del libro. Bueno, finalizamos entonces esta breve presentación de los temas que van a estudiar. Se trató simplemente de hacer una introducción a los mismos y de indicarles las páginas del libro en las que van a poder estudiarlos. A la distancia les envío un fuerte abrazo y recuerden que seguimos en contacto por medio de la plataforma virtual.